Siéntense aquí conmigo, hijo mío, hija mía. Acérquense, descansen un poco. Hoy no vengo a darles un mensaje, ni una lección difícil. Simplemente vengo a contarles una historia. Una de esas historias que la vida teje con los hilos de la paciencia y que Dios borda con el hilo dorado de los milagros. Es una historia sobre el silencio. Un silencio que duró 30 años. Imagínense, 30 años. Es la historia de doña Eunice y su hijo, Ricardo. Eunice era una mujer de manos callosas y corazón tierno. De esas que se ven en el mercado, escogiendo el mejor chayote, con una sonrisa que esconde más historias de las que uno puede imaginar. Y su historia principal, la que le dolía en lo más profundo del alma, tenía un nombre y una fecha. Ricardo. La fecha era un martes lluvioso, hacía 30 años. El nombre. El nombre era la oración que rezaba cada día al despertar y cada noche antes de dormir. Ricardo se había ido de casa después de una pelea. Esas discusiones de juventud. Palabras que hirieron como piedras, rompiendo cristales que tardan años en repararse. Cerró la puerta de golpe. El sonido seco y metálico resonó en la calle vacía, y aún más, en su corazón. Pensó que volvería para cenar. No volvió. Pensó que volvería el fin de semana, con la ropa sucia y el orgullo herido. No volvió. Las semanas se convirtieron en meses. Los meses, queridos, se convirtieron en años. 30 años. ¿Pueden medir la magnitud de esa espera? 30 navidades con un lugar vacío en la mesa. 30 cumpleaños para él, con un pastelito que solo ella comía, llorando en silencio en la cocina, con el olor a levadura mezclado con el aroma salado de la añoranza. El dolor de doña Eunice no era un grito, era un susurro constante. Era la forma en que miraba a cada joven de la calle con un cabello similar. Era su habitación, que mantenía ordenada, como si fuera a llegar en cualquier momento. Las cortinas estaban lavadas, las sábanas olían a jabón de coco. Al principio, los vecinos preguntaban: ¿Y Ricardo, doña Eunice? Ella sonreía, con esa triste sonrisa maternal, y decía: está de viaje, volverá pronto. Después de 10 años, dejaron de preguntar. Después de 20, los nuevos vecinos ni siquiera sabían que esa habitación tenía dueña. Para ellos, Eunice era simplemente la amable anciana del número 104, la que cuidaba de los gatos callejeros y tenía la mirada perdida. Pero Dios... Dios lo sabía. Dios contaba cada oración. Cada «Dios mío, ¿dónde está mi hijo? ¿Tiene frío? ¿Tiene hambre? Está vivo, Señor. Solo dime que está vivo». Su dolor era tan profundo que se había convertido en parte de ella. Su cabello se volvió blanco como el algodón. Su piel se arrugó. Sus pasos se ralentizaron. Pero la oración seguía siendo la misma, puntual como el sol. Simplemente no imaginaba que la respuesta, después de 30 años de rodillas, llegaría de una forma tan retorcida, tan inesperada. ¿Cómo podríamos adivinar los designios de Dios, verdad? Esperamos un ángel con una trompeta, y él envía un teléfono que suena con un número equivocado. El camino de doña Eunice fue largo. Piénsenlo. 30 años es el tiempo que tarda en crecer toda una generación. Es el tiempo que tarda un roble joven en convertirse en un árbol frondoso. Para ella, fue una época en la que la esperanza casi se extinguió, pero nunca murió. En los primeros años, su fe era fervorosa. Iba a grupos de oración, hacía promesas, lloraba desconsoladamente en su habitación, suplicando, casi exigiendo, que Dios le devolviera a su hijo. Escribía cartas a las antiguas direcciones de sus amigos, cartas que siempre volvían con el sello rojo: destinatario desconocido.
Al transcurrir la primera década, la desesperación dio paso a una angustia más silenciosa y profunda. Aprendió a vivir con el vacío, pero aprender a vivir no es lo mismo que aceptar, ¿entienden? Era una herida que no sanaba, pero que aprendió a cubrir con la venda de la rutina. Seguía preparando café para 2 por la tarde. Su taza, la de porcelana con borde dorado, permanecía allí, vacía, esperando. Hubo momentos, sí, de profunda duda. Su fe fue puesta a prueba en la adversidad. En aquellos grises días de invierno, cuando la soledad parecía más gélida, se preguntaba: ¿me ha olvidado Dios? ¿Pedí mal? ¿Es mi fe demasiado débil? Veía a las otras madres en la iglesia celebrando las graduaciones de sus hijos, las bodas, la llegada de sus nietos, y su corazón se encogía. No era envidia, pobrecita, era solo la añoranza de lo que pudo haber sido. La duda, hijo mío, hija mía, asalta incluso los corazones más fieles. Pero lo que distingue la fe de doña Eunice es que, aún dudando, siguió rezando. Incluso cuando la oración parecía chocar contra el techo y rebotar, ella continuó. Dejó de pedir, tráelo de vuelta. Ahora, y comenzó a orar. Señor, cuidarse donde quiera que esté. Y no dejes que muera sin darle un último abrazo. Fue un cambio sutil, pero poderoso. Dejó de luchar contra el tiempo de Dios y empezó a intentar confiar en Él, incluso cuando dolía. Su Biblia, en la mesita de noche, tenía páginas tan gastadas por las promesas de regreso que las cartas casi se habían desvanecido. Se aferraba a ellas como un náufrago se aferra a un trozo de madera. Llegaron los 90, la tecnología cambió, el mundo se aceleró, pero el tiempo de Eunice se medía de otra manera. Se medía en periodos de espera. Perseveró. Siguió yendo a la iglesia, siguió ayudando a los necesitados, siguió sonriendo a los niños de la calle. Decidió no dejar que la amargura echara raíces. Pero en su interior, la lámpara de la esperanza casi se había extinguido. Estaba cansada. 30 años. Es un desierto muy largo para cruzar sola. Y cuando llegó a ese punto de agotamiento, donde la fuerza humana ya no basta, cuando estaba a punto de finalmente guardar las cosas de Ricardo en una caja, Dios decidió que era el momento de la primera señal. Ya sabes, las cosas de Dios rara vez llegan con estruendo. Son como el rocío de la mañana, silenciosas, pero empapan toda la tierra. La primera señal para doña Eunice no fue una visión, ni una voz del cielo. Fue algo pequeño, casi insignificante. Sucedió un martes por la tarde, muy parecido a aquel otro, hacía 30 años. Una fina lluvia golpeaba el cristal de la ventana. Eunice estaba ordenando el viejo armario del salón, ese de madera oscura que cruje. Estaba sacando los viejos paños de cocina para donarlos. Y, al fondo del cajón, bajo una pila de manteles que ni siquiera recordaba tener, sintió algo duro. Metió la mano, con los dedos ya nudosos por la edad, y lo sacó. Era un viejo himnario, tapa negra, gastada. El himnario que usaba cuando Ricardo era niño e iban juntos a la escuela dominical. Su corazón dio un vuelco. No había visto ese himnario en 20 años. Pensaba que lo había perdido en una de sus limpiezas a fondo. Sonrió, una sonrisa llena de polvo y recuerdos. Deslizó el dedo por la cubierta gastada. La abrió. Y desde dentro, como una hoja seca de otoño, algo flotó hacia afuera. Cayó suavemente al suelo. Se agachó, con las rodillas crujiendo, y la recogió. No era una hoja, era una fotografía. Pequeña, en blanco y negro, con los bordes amarillentos. Un niño desdentado, al que le faltaban los 2 dientes frontales, sosteniendo una caña de pescar improvisada con bambú. Una sonrisa de oreja a oreja. Era Ricardo.
7 años. Apretó la foto contra su pecho. Las lágrimas brotaron sin querer. Recordó aquel día, un picnic cerca del arroyo. Recordó el olor del pan de maíz que había traído en su cesta. Recordó su risa, pero el misterio era: ¿cómo? ¿Lo sabías quién había estado buscando esa foto? Ella lo sabías quién había puesto la casa patas arriba años atrás. ¿Por qué reaparecieron ese himnario y esa foto? Ahora, en ese preciso instante, cuando estaba a punto de rendirse, se sentó en el viejo sillón, el olor a humedad del himnario mezclándose con el de la lluvia. Miró el rostro sonriente del niño. No era una respuesta, no era su voz, pero era algo, era un roce. Sintió como si Dios le dijera: no lo he olvidado, lo recuerdo así. No lo entendía. ¿Cómo iba a entenderlo? Pero, por primera vez en muchos años, la esperanza no era solo un recuerdo. Era algo cálido y real que podía sostener entre sus manos temblorosas. Aún no lo sabía, pero ese himnario y esa foto eran la primera llave de un misterio divino. Cuando Dios comienza una obra, no la deja inconclusa. Aquella primera señal, la foto, conmovió a doña Eunice. La colocó en un pequeño marco sobre su mesita de noche. Ahora oraba mirando aquella sonrisa sin dientes. Sentía que algo había cambiado en el ambiente, pero no sabía qué era. La segunda pieza de este rompecabezas celestial llegó unos días después, y llegó en la voz de un hombre. Pero no era la llamada telefónica que estás pensando. Fue el domingo. El pastor de su pequeña iglesia, también un hombre mayor, el pastor Matías, estaba predicando, y parecía hablarle directamente a ella. Habló de la perseverancia de Ana, que oró por un hijo. Habló de Simeón, que esperó toda su vida para ver al Salvador. Y entonces dijo algo que dejó a doña Eunice sin aliento. Dijo: hermanos y hermanas, a veces oramos por algo durante tanto tiempo que olvidamos la promesa. Pero Dios no olvida. Y sentí la inspiración de Dios para leer hoy un salmo que tal vez alguien aquí necesite escuchar. Es el Salmo 126. El corazón de Eunice se aceleró. Conocía ese salmo, abrió la Biblia. Y el pastor comenzó a leer. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos a Sión, éramos como quienes sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Los que siembran con lágrimas, con alegría, segarán. Cada palabra le llegó al corazón como un bálsamo. Lágrimas, alegría. Regresó a casa flotando en una nube. Ese salmo. ¿Por qué ese salmo? Se sentó en el sillón, tomó la foto del pequeño Ricardo, y entonces, por impulso, tomó el viejo himnario del que había caído la foto. Hojeó las páginas secas y allí, en la contraportada, vio algo. Una caligrafía hermosa, desvanecida por el tiempo. Era su letra, de hacía 30 años, y decía: para mi hijo Ricardo, el día de su presentación, que su vida sea como el Salmo 126. Mamá. 1974. Se llevó la mano a la boca. Jadeó. Lo había escrito ella. Le había dedicado ese salmo y lo había olvidado por completo. Había guardado su foto, la foto que encontró perdida en el himnario, encima de la dedicatoria. No era una coincidencia. La foto encontrada, el pastor predicando sobre mismo salmo. Dios le gritaba en susurros. La foto no era solo un recuerdo, era un recordatorio de promesa. Quien siembra con lágrimas, cosechará con alegría. El mentón de doña Eunice tembló. La esperanza ya no era una brasa, era una llama. Sintió una certeza en el pecho, tan fuerte como el dolor que la había acompañado durante 30 años. Él viene. Mi hijo regresa. Lo que no sabía era que la cosecha estaba prevista para esa misma noche. Aquí, hijo mío, hija mía,
es donde la historia se pone realmente buena. Aquí es donde nuestros corazones deben prepararse. Esa misma noche, estalló una tormenta. Una de esas con viento y truenos que hacen que parezca que el mundo se va a acabar. Doña Eunice, extrañamente, estaba tranquila. Había preparado té de manzanilla y estaba en su sillón sosteniendo la foto y el himnario. El Salmo 126 estaba abierto en su Biblia. No preguntaba, estaba esperando. Entonces, en medio de un trueno aún más fuerte, sonó el teléfono. El viejo teléfono de disco, que casi nunca sonaba a esa hora. El sonido era estridente, casi aterrador en medio de la tormenta. Contestó. ¿Hola? Al otro lado de la línea, solo estática. El sonido de la lluvia, de la distancia. ¿Hola? Repitió. Una voz masculina, muy distante, contestó. Una voz cansada y ronca. Hola. Disculpe, señora. Creo que marqué el número equivocado. Su voz se quebró, como si contuviera las lágrimas. En cualquier otro día, doña Eunice habría dicho, sí, se equivoca, y habría colgado. Pero no colgó. Ese salmo, esa foto. Su corazón estaba abierto. Dijo, con la dulce voz de una abuela, «Hijo mío, ¿estás bien? Tu voz suena tan cansada». Hubo silencio al otro lado de la línea, un silencio largo y denso, tan largo que pensó que la llamada se había cortado. Y entonces lo oyó, un sollozo, el llanto de un hombre adulto intentando ocultarse. «Lo siento, señora», dijo la voz, ahora quebrada. «Es que ha pasado mucho tiempo. Han pasado 30 años desde que alguien me llamó, hijo mío». El corazón de doña Eunice se detuvo. El té de manzanilla tembló en la taza. El mundo entero se detuvo. ¿Cómo te llamas, hijo mío?», preguntó con la voz ya temblorosa. Otra pausa. El hombre parecía estar reuniendo valor. «Yo me llamo Ricardo, pero no importa. Es que estaba aquí. Vi un número de teléfono antiguo en una caja de fotos viejas. Una foto mía de niño con una caña de pescar. Ni siquiera sé por qué llamé. Siento mucho molestarla. Fue un error». Doña Eunice dejó caer el himnario al suelo. Las lágrimas que había contenido durante 30 años brotaron de golpe. No podía gritar. Susurró, aferrándose al teléfono como si fuera su mano. «¿Ricardo? ¿Ricardo? ¿Hijo mío? Soy mamá, Ricardo. Soy mamá». Al otro lado de la línea, el llanto estalló. Ya no era un sollozo. Era el sonido de 30 años de dolor, culpa y añoranza derrumbándose. «¿Mamá? ¿Mamá? ¿Eres tú? Mamá, perdóname, perdóname, mamá». Había marcado el número equivocado. Él, un hombre de casi 50 años, destrozado por la vida, viviendo en otra ciudad, había marcado el número equivocado. Otro una copia de esa misma foto. La foto del niño desdentado. Al dorso, su antiguo número de teléfono. En un arrebato de desesperación, marcó. Se equivocó de dígito. O eso creyó. Pero su dedo, guiado por la mano de Dios, marcó el número correcto. Su error fue el acierto de Dios. El error fue la respuesta. 30 años de oración, respondidos con un número equivocado en medio de la tormenta. ¿Qué viene después del milagro? Después de colgar el teléfono, después del reencuentro. Y sí, ocurrió. Ricardo tomó un autobús al día siguiente y el abrazo en la estación conmovió hasta las lágrimas a desconocidos. ¿Qué queda? Queda el silencio. Pero no el silencio vacío de la espera. Queda el silencio lleno de presencia. La casa de doña Eunice ya no estaba vacía. Su historia es hermosa, pero la lección que nos deja lo es aún más. Miren, 30 años. Dios no llegó tarde. Dios no se olvidó. Él estaba tejiendo. Mientras doña Eunice lloraba y oraba,
Dios guardaba una foto en un himnario. Mientras Ricardo estaba perdido en el mundo, Dios guardaba la otra foto con el número de teléfono. Dios esperaba el momento preciso, el momento en que el corazón de Eunice estuviera preparado por el Salmo 126 y el corazón de Ricardo lo suficientemente quebrantado como para contestar ese teléfono. ¿Cuántas veces, hijo mío, hija mía, miramos nuestras vidas y pensamos que Dios marcó el número equivocado? ¿Cuántas veces el desempleo, la enfermedad, una puerta cerrada, el silencio, parecen un terrible error? Clamamos, Dios, te equivocaste, no tenía que ser así. La historia de doña Eunice nos enseña que en el diccionario de Dios no existe la coincidencia, no existe la conexión equivocada. Cada desvío, cada espera, cada lágrima derramada forma parte de un plan que va más allá de nuestra comprensión. Solo vemos el hilo de nuestro color. Dios ve el tapiz completo. Tu espera puede parecer larga. Tu oración puede parecer inútil. Pero quiero preguntarte, mirando en lo profundo de tu corazón, ¿cuál es la conexión equivocada que esperas? ¿Qué milagro crees imposible? La historia de hoy nos recuerda que la fidelidad de Dios nunca se agota. Él escuchó la primera oración de Eunice y la escuchó hasta el final. Y ahora escucha la tuya. Y por eso amo este pequeño rincón nuestro, porque aquí podemos compartir estas historias. Y sé, lo siento aquí, que hay alguien escuchando que está en medio de su propio desierto. Quizás por 3 días, quizás por 30 años. Quiero invitarte. Usa los comentarios a continuación, no para quejarte, sino para compartir tu fe. Cuéntanos, ¿cuál es la oración que sigues rezando? Aquella por la que esperas con fe. Transformemos estos comentarios en una gran cadena de apoyo, donde uno ora por la espera del otro. Si esta historia de doña Eunice y Ricardo te conmovió, deja tu amén en los comentarios. Dale me gusta para que YouTube entienda que este mensaje de esperanza necesita llegar lejos y encontrar otros corazones que lo necesiten. Y, por supuesto, si aún no eres parte de nuestra familia, suscríbete a nuestro canal para que podamos seguir, juntos, contando historias que demuestran que Dios aún obra milagros. Que la paz de Dios, que conoce el momento exacto de todas las conexiones, guarde tu corazón. Hasta la próxima conversación.